Lectura del libro Deja de ser tú, día 4. Einstein. No solo se agitan las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están inextricablemente ligadas, que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando, por ejemplo, doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neurones, etc. de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente del observador, profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrimiento colgando del vacío, cuando creíamos estar en los pies bien plantados en la tierra. ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida, pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío. Son energía. Piensa en lo siguiente. En tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es más nada energía que algo, partículas. El átomo cuántico. Figura 1A, versión clásica newtoniana de un átomo de la vieja escuela. Se centra sobre todo en lo material. Átomo cuántico. Figura 1B, versión cuántica de la nueva escuela de un átomo con una nube de electrones. El átomo se compone de un 99,99999% de energía y de un 00,00001% de materia. Materialmente eso es casi nada. El verdadero átomo cuántico, figura 1C. Este es el modelo más realista de un átomo. Materialmente es nada, pero potencialmente lo es todo. Otro enigma. Las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver.
La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y a medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproducibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones como partículas se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existencial de la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía, las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras. Pero estas partículas tienen una masa infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso, el mundo subatómico es único, posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada, en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula material en onda energética y viceversa. Pero, ¿a dónde va cuando se esfuma? Colapso de la función de onda. El electrón podría estar en cualquier parte. El electrón aparece como partícula. El electrón desaparece en la nada. El electrón reaparece como partícula. Figura 1D. El electrón existe como una onda de probabilidad en un instante y a la siguiente aparece como una partícula sólida. Después desaparece en la nada y reaparece en otro lugar. La creación de la realidad. La energía responde a la acción. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afectan la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en el campo invisible de la energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. Ahora sabemos que en el momento, en el tiempo y en el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo.
¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama ¿Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Sería un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda mientras que no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observas. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Y las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares. Somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibilidades reales. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano, eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades que tu yo ideal en las que piensas. Sigue leyendo y verás por qué medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación fiscal deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente, en este caso, como Newton y Descartes la llamaban, y la energía, materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, mente, afecta la energía, materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia, porque a nivel básico eres energía con conciencia. Eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo es todo porque físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía que forman de materia potencial con su mente y conciencia, que son la misma energía. Para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física, al igual que la onda de posibilidades del electrón, se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto. Nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la visión ideal de tu vida al convertirte en una versión idealizada de ti. En el campo cuántico estamos conectados a todo. Como todo cuanto existe en el universo, nosotros también estamos conectados a un mar de información que se encuentra en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. En el campo cuántico, no necesitamos estar en contacto con ningún elemento físico, o ni siquiera cerca de él, para afectarlo o para que nos afecte. El cuerpo físico se compone de patrones energéticos organizados o de información que forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Tú, como todo el mundo, emites un patrón energético característico o una impronta. En realidad, toda la materia está emitiendo siempre un determinado patrón energético, y esta energía acarrea una información.
Tus cambiantes estados mentales modifican de manera consciente o inconsciente esta impronta a cada instante porque no eres solo un cuerpo físico, sino también una conciencia valiéndose de un cuerpo y un cerebro para expresar distintos estados mentales. Otra forma de ver la interconexión entre los seres humanos y el campo cuántico es por medio del concepto del entremado cuántico o la conexión no local cuántica. Básicamente, en cuanto dos partículas se vinculan de algún modo, siempre estarán unidas más allá del espacio y el tiempo. Por eso, todo lo que se haga como una se hará con la otra, aunque estén separadas en el espacio y como seres humanos también estén hechas de partículas, estamos implícitamente conectados más allá del espacio y el tiempo. Lo que hacemos a los demás nos hace a nosotros mismos. Piensa en las implicaciones de este concepto. Si puedes asimilarlo, tendrás que aceptar que ese yo tuyo que existe en un probable futuro ya está conectado con tu yo actual en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Si sigues leyendo, al terminar este libro, esta idea te parecerá de lo más normal. Una extraña ciencia. ¿Podemos influir en el pasado? Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos del futuro. En julio del 2000, el médico israelí Leonard Leibovitz realizó una prueba controlada aleatoria del doble ciego con 3,393 pacientes hospitalizados divididos en un grupo de control y un grupo de intercesión. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de las personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes, por ejemplo, de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo, porque no todo es siempre lo que parece. Leibovitz seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después los dividió al azar en dos grupos. Uno tenía objeto de oraciones y el otro no. Comparó los resultados basándose en tres factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertos provocados por la infección. A los pacientes objeto de oraciones, la fiebre les duró menos y fueron dados de alta pronto. La diferencia en la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante. Aunque en el grupo objeto de oración el porcentaje de muerte fue menor, es una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico. No obstante, hay otro elemento de esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en julio del 2000 un hospital tuviera más de 3,000 casos de pacientes hospitalizados por esta infección? ¿Dejaba mucho que desear las condiciones de limpieza? ¿O proliferó en él alguna clase de contagio? Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el año 2000, sino que sin saberlo rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde el año 1990 hasta el año 1996, de 4 a 10 años antes del experimento. Los pacientes objeto de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000 les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos e incluso nuestras plegarias no solo afectan a nuestro presente o futuro, sino también a nuestro pasado. Este hecho nos lleva a una pregunta: si rezaras o te concentraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio y del tiempo. Nuestro estado del ser o estado mental.
cuando mente y cuerpo son unos. En este libro me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser o un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos del estado del ser y el estado mental, tu cuerpo físico forma parte de este estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en el que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rigen solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro el que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser cuando tu mente y cuerpo son uno, como observador, el que afecta el mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico, sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Cuando nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios en los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funcionan, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Rein, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos como el ADN más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos. Decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro y muchas otras más. Habían descubierto junto con otros investigadores que sí existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve descompensado y desorganizado. En cambio, emociones positivas, como el amor y la dicha, generan patrones sumamente regulares y organizados a los de los investigadores de HeartMath, llamando coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rein, se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituales al aplicar las técnicas de HeartMath en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los principiantes, valiéndose de esas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento, y durante 2 minutos sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada. Pero al analizar las muestras no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Muy bien, en esta quinta sesión del Club de Lectura nos adentramos en uno de los conceptos más potentes y transformadores que presenta el libro, el campo cuántico. Lejos de ser una idea esotérica o difícil de comprender, el campo cuántico se nos presenta como una realidad invisible, energética y vibratoria donde todo es posible. En ese plano donde no existen aún las formas materiales, pero sí las posibilidades infinitas que esperan ser observadas, dirigidas y manifestadas. Lo más revelador de esta idea es que nosotros mismos somos creadores dentro de este campo. El libro explica que este plano energético y no lineal, el observador, tiene un rol activo y determinante. No somos simples espectadores pasivos de lo que ocurre, sino que al observar con intención y con conciencia influimos en lo observado. En otras palabras, cuando nuestro yo cuántico aprende a observar correctamente, puede colaborar con la realidad para que suceda lo que realmente desea. Esta enseñanza tiene implicaciones enormes, pero significa que nuestros pensamientos, emociones, creencias y expectativas están constantemente interactuando con el universo. Si nuestra mente está en caos, miedo o desorden, ese mismo tipo de frecuencia se proyectará hacia el campo y la realidad responderá de forma natural.
Pero si aprendemos a ordenar nuestros pensamientos, a dirigir con propósito nuestra atención, a enfocar nuestras emociones en lo que queremos lograr y en lo que tememos, entonces activamos la posibilidad correcta. Aquí es donde el entrenamiento diario, la disciplina emocional y mental que tanto hemos mencionado en sesiones anteriores, cobra un nuevo sentido. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de refinar la calidad de nuestro observador interno. ¿Quién está observando? ¿Desde dónde lo está haciendo? ¿Con qué intención o con qué frecuencia energética? Una frase que podría resumir esta poderosa idea es: no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos y cómo observamos. Cuando aprendemos a vivir con esa conciencia, nos damos cuenta de que la vida no está en contra nuestra ni está sujeta al azar. La vida nos responde porque la vida nos está escuchando. Cada pensamiento es una orden silenciosa. Cada emoción es una firma energética y cada intención consciente tiene el poder de mover realidades. Por eso, más allá de ver esto como algo místico o fantasioso, el libro propone una realidad práctica: educar a nuestro observador, es decir, aprender a pensar con claridad e imaginar con fe, a visualizar con coherencia y a sostener esas frecuencias en el tiempo, aunque la realidad física aún no lo muestre. Pero como bien lo dice la física cuántica, la materia no crea la mente, es la mente la que crea a la materia. Y si esto es así, entonces estamos llamados a convertirnos en observadores más amorosos, más valientes y más conscientes, y por lo tanto en manifestadores más sabios. Al seguir profundizando en las enseñanzas del día 5, resulta imposible no detenernos a reflexionar sobre un recurso tan poderoso y accesible a la vez y a menudo subestimado: la oración. En el contexto del campo cuántico y del poder del observador, la oración no es solamente un acto devocional o una costumbre religiosa. Es una tecnología del alma y una forma profunda de influir conscientemente en la energía y en la materia. El libro y muchos estudios serios nos invitan a considerar que la oración, cuando se hace con fe verdadera y desde el corazón, no solo cambia a quien ora, sino que tiene el poder de impactar directamente en la salud, en el entorno e incluso en la vida de otro ser humano, sin importar la distancia. Aquí se entrelaza la espiritualidad y la ciencia moderna en una forma hermosa y coherente. Uno de los hallazgos más sorprendentes de investigación realizadas en hospitales y centros clínicos es que los pacientes por los que se oran con intención, incluso sin que ellos lo sepan, muestran mejorías estadísticamente significativas. Se ha observado que su recuperación es más rápida, sus niveles de dolor disminuyen y en algunos casos incluso hay remisión inesperada, consideradas imposibles por la medicina tradicional. En otras palabras, la oración no solo calma la ansiedad de quien la practica, sino que es un canal de transmisión energética que transforma lo físico desde lo invisible. Esto nos conecta directamente con lo que vimos sobre el campo cuántico, que cuando oramos estamos proyectando una frecuencia de amor, esperanza, salud y paz hacia una realidad que aún no se está manifestando. Pero como tiene un potencial de hacerlo, cuando lo hacemos con fe firme, esta certeza de lo que no se ve pero se espera con confianza, estamos alineando al observar interiormente con las posibilidades más elevadas. Además, cuando grupos de personas oran al unísono, se crea una resonancia colectiva que multiplica el efecto. La vibración conjunta de muchas mentes y corazones centrados en el mismo objetivo genera un campo aún más fuerte de transformación. Así que orar por otros, por nuestra familia, por nuestras comunidades o por el mundo es un gesto simbólico y es un acto de co-creación real que puede mover montañas. Y lo más hermoso es que este esfuerzo no depende de nuestra perfección ni de una técnica complicada. Basta con tener un corazón dispuesto, una intención clara y la voluntad de conectarse humildemente con la fuente. Las ideas clave que podemos llevar a nuestra vida diaria son: número 1, la oración es un acto creativo. Cada palabra que sale de nuestra boca con fe es una semilla en el campo cuántico. Número 2, podemos comenzar con el hábito de orar no solo por nosotros mismos, sino por otros. Número 3, no importa si no vemos resultados inmediatos. A veces el cambio ya comenzó.
Este proceso no es de un día para otro, estás colaborando activamente con ese milagro.